Saludos hermanos y bendiciones para cada uno de ustedes. Es un placer poder estar nuevamente a través de este medio, de esta plataforma y poder compartir un poco más acerca de la palabra de nuestro Dios, poder seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro de historia del Nuevo Testamento. Así que agradecemos a Dios por esta bella oportunidad que nos da. Esperamos en Dios que todos ustedes tengan la buena disposición, el anhelo ferviente para seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Así que espero en el Señor, cada uno de ustedes se encuentre bien, gozando siempre de las bendiciones de nuestro Dios. Así que bienvenidos hermanos a Hechos de los Apóstoles, como ustedes pueden ver en pantalla, proclamando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo que Hechos nos presenta es la expansión de el cristianismo de la iglesia y cómo el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra del primer siglo. Así que es bien importante poder considerar este estudio, este curso, y poder echar un vistazo a lo que fue la predicación del Evangelio, cómo la iglesia creció, cómo se expandió, cómo se dio a conocer y cómo llegó a aquellos lugares remotos del primer siglo. Como ustedes sabrán, podemos ver en Hechos, capítulo 1, donde solo se menciona a Jerusalén, Samaria hasta lo último de la tierra. Pero hay muchos lugares donde también se estableció la iglesia del Señor. Hay muchos apóstoles que no se mencionan en el libro de los Hechos, pero el hecho que no se mencionen no significa que no trabajaron, que no evangelizaron, que no compartieron las buenas nuevas. O sea, sí compartieron, sí trabajaron y a lo mejor muchos de ellos establecieron congregaciones en diferentes partes de todo el Asia, de todo el continente del Asia Menor de aquel tiempo. Pero bueno, el historiador Lucas trató de relatar lo más relevante para el primer siglo y también para nosotros. Así que igual si hubiese escrito todo lo que hicieron los apóstoles, todas las congregaciones, todo lo que sucedió, bueno, no sé cuántos libros de hechos tuviéramos, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios quiso revelarnos a nosotros y ciertos principios que podemos aprender para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer nuestros ministerios, nuestra vida cristiana, nuestro conocimiento y de esa manera que el Evangelio se siga expandiendo y la iglesia pueda seguir creciendo. Así que hermanos, entramos al capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 de nuestro estudio. Como hemos podido ver, en el capítulo 3 y 4, vamos a estar viendo capítulo 3 verso del 1 al 10, la sanación de un paralítico, ¿verdad? De un cojo. Y uno de las frases importantes que vamos a estar considerando, que vamos a estar viendo es acerca de el nombre de Jesús. ¿Con qué autoridad, verdad? ¿Con qué autoridad o con qué nombre haces tal cosa? En el capítulo 3 verso 11 al 26 estaremos viendo acerca de Pedro y Juan que proclaman el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio se da a conocer, las buenas nuevas se da a conocer, el Cristo crucificado y resucitado es predicado. Luego, el capítulo 4 versículo del 1 al 22 entra en escena lo que tiene que ver el Sanedrín. Posteriormente, cuando entramos al capítulo 4 vamos a explicar acerca de qué es eso, ¿verdad? Y qué es qué es lo que hacía, ¿verdad? Capítulo 4 versos 23 al 31, la oración de los creyentes. Es uno de los temas que muy recurrente se menciona en el libro de Hechos, ¿verdad? Acerca de la oración. El pueblo, la multitud, los cristianos, los creyentes, eran personas muy entregados a lo que era la oración. Y es un principio también que nos enseña el libro de Hechos para la iglesia en estos tiempos. Luego, pues el capítulo 4 32 al capítulo 5 versículo 11, ¿verdad? Que va a ser la posterior clase que estaremos viendo, ¿verdad? O posteriormente estaremos abordando estos temas, porque el capítulo 4 verso 32, pues va a hablar de un escenario similar, ¿verdad? De lo que terminaron haciendo en el capítulo 4 y el contraste con lo que se comienza haciendo en el capítulo 5, que ya todos ustedes conocen la historia, ¿verdad? Conocen el relato porque pues ya leímos el libro de los Hechos. Bien, tenemos el capítulo 3 versos 1 en adelante.
Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Ok? Aquí tenemos el relato de capítulo 3 versos 1 en adelante. Hablamos un poquito acerca de Pedro y Juan. ¿Quiénes eran? Bueno, eran personas que ambos eran compañeros de pesca. Se habían dado la tarea o el interés, ¿verdad?, por aprender lo que era la pesca. Cuando nosotros leemos que ellos eran del vulgo, ¿verdad? Significa de que eran personas que no tenían estudio, que eran personas que no se habían preparado, que no habían estudiado en una escuela rabínica, que no habían sometido, no se habían sometido a un estudio extensivo, ¿verdad? O exhaustivo respecto a lo que refería la ley. Habían, hermanos, ciertos aspectos a considerar con respecto a los niños, ¿verdad? Judíos que estudiaban. Y había una responsabilidad de los primeros años, la madre, los siguientes años el padre. Posteriormente, ¿verdad? Iban a aprender a un lugar con un rabino. Y se dice, hermanos, que lo mandaban a la corte, ¿verdad? Donde estaba todo el Sanedrín, las máximas autoridades, los representantes, lo superior o lo máximo que podía haber en aquel tiempo respecto a la ley judía, solo que tenía requisitos, ¿verdad? Tenía requisitos y ellos miraban o, por decirlo así, pasaban un test. Si ellos no daban la talla, entonces decía, ¿qué oficio hace tu padre? Y ellos decían qué oficio sabía hacer el papá, si era carpintero, si era pescador, si era, bueno, fuese lo que fuese. Entonces les decía, pues para lo que tú estás aquí, pues no nos funciona, no nos sirve. Entonces vean de tu padre y aprende el oficio de tu padre. No sabemos, la historia bíblica no nos dice si pasó esto con Pedro y Juan. Lo único que nos dice es de que Pedro y Juan eran compañeros de pesca. También por Mateo capítulo 10 verso 2 sabemos de que eran seguidores de Jesús. O sea, fueron, estos dos fueron parte de los 12 que llamó Jesús, de los 12 aquel grupo que llamó Jesús para su ministerio. También en el capítulo 9 verso 2 podemos ver de que estos dos hombres, Pedro y Juan, también eran parte del círculo íntimo de Jesús. Y lo podemos ver en varias partes, en varios relatos, ¿verdad? Como por ejemplo la transfiguración, el momento cuando Jesús va a la oración, a orar. eh, También aprendemos de que estos dos hombres trabajaron juntos para preparar lo que fue la celebración de la última Pascua. Y por el Evangelio de Juan, capítulo 20 versos 3 y 4 aprendemos de que estos hombres también corrieron juntos a ver el sepulcro vacío. Aunque Juan probablemente no menciona el nombre explícito, ¿verdad? De Juan, ¿verdad? Pero tradicionalmente se cree de que fue Juan el otro discípulo que corría juntamente con Pedro. Una interrogante que hacemos, usted puede pausar esta clase y la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de subir al templo? ¿Fue ir a orar
o fue predicar a Cristo? Cuando usted lee Hechos capítulo 5 verso 20 y 21, ¿qué es lo que nos dice? Capítulo 5 verso 20 y 21. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces la pregunta, la interrogante que hacemos es, ¿cuál fue el propósito de subir al templo? ¿Ir a orar o ir a predicar a Cristo? Usted puede pausar, puede pensar, puede analizar, puede leer y puede sacar su conclusión, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de que ellos subiesen al templo? ¿A orar? ¿O era el lugar donde ellos se les hacía más fácil reunir el montón de personas para predicar a Cristo? Bien, ¿qué más aprendemos respecto a estos hombres? Bueno, la sanación de este hombre paralítico es en el nombre de Jesús. La hora novena, la de la oración. Bueno, cuando hablamos del templo, aproximadamente el templo tenía unos 5.500 metros cuadrados. El atrio de las mujeres era el atrio más grande, la sección sagrada más grande, y aproximadamente tenía unos 18 metros cuadrados o más a este diámetro, ¿verdad? Y entonces la hora novena, la de la oración, ¿verdad? Ellos tenían la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, ¿verdad? Que eran las 9, la sexta hora, que eran las 12, y la novena hora, que eran las 3 de la tarde, o a la puesta del sol, o tal vez algunos textos hagan referencia a lo que era el mediodía. Usted puede leer el libro de Éxodo capítulo 29 en relación con los sacrificios. Los judíos tradicionalmente hacían dos sacrificios, uno en la mañana y otro por la tarde. Probablemente estaba relacionado con la oración de la tarde. Esta era una práctica muy continua en el pueblo judío. Tradicionalmente, esta era parte indiscutible. Cuando usted lee Daniel capítulo 6 verso 10 dice que él oraba tres veces al día. Probablemente haga referencia a la misma idea, ¿verdad? Orar por la mañana, a mediodía o por la tarde o noche, puede ser. Cuando usted lee el capítulo 2 versículo 42 del libro de Hechos, que posteriormente, bueno, anteriormente lo han estado estudiando o hemos terminado esta clase, dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, el tema de la oración es de suma importancia en el libro de Hechos para el cristianismo primitivo y también para la iglesia actual. Y en algunas ocasiones pues he hablado acerca de estos temas que tienen que ver con la oración, que era totalmente diferente, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo, con ruego, con súplica, con acciones de gracias. O sea, ellos tenían bien ordenado el proceso de la oración. O sea, cada vez que ellos oraban eran bien ordenados. eh, es totalmente diferente a la práctica que como iglesia hoy día tenemos, ¿verdad? Hoy día hacemos una ensalada en nuestras oraciones, empezamos por allá, terminamos por aquí, etcétera, etcétera. Pero el pueblo judío, en la tradición judía, ellos eran muy, muy serios con respecto a la oración. La oración, hermanos, bueno, vamos a ver el reloj que presentamos, ¿verdad? Las letras negras, pues es el tiempo actual, ¿verdad? La hora actual, la una, las dos, las tres, el calendario, o el horario, perdón, que usamos. El rojo denota o identifica el tiempo horario del judío. Si usted mira, por ejemplo, las 3 de la tarde eran las 9, ¿verdad? Las 9, la hora novena, la puesta del sol a las 6, la hora novena eran las 3 de la tarde, la tercera hora, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos ver con respecto a esto, ¿verdad? Para el judío, ¿verdad? La tercera hora
eran las 9, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque ellos contaban a las 6, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, decían la tercera hora, la sexta novena, la sexta hora, decían son las 12, la novena hora son las 3 de la tarde, de esa manera. Cuando usted lee Salmos capítulo 55 versículo 17, dice el escritor, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea, era una práctica muy común en el pueblo judío. En Hechos capítulo 2, Lucas señaló que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, las señales y maravillas era la forma como Dios iba a cómo Dios iba a garantizar el mensaje que se estaba transmitiendo, ¿verdad? Hay una palabrita por ahí que con respecto a esto. Hechos capítulo 3 relata uno de esos milagros registrado aparentemente por el efecto negativo que tuvo en los judíos. Los cristianos estaban teniendo favor con todo el pueblo. O sea, y aquí hay un contraste, hermanos. Aquí hay un contraste. Por ejemplo, en el pueblo, decía, o sea, esto ha causado un gran efecto en el pueblo y se han ganado el favor del pueblo. Pero por el otro lado estaban los líderes religiosos que ellos no estaban conformes con lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran estas maravillas, estas señales? No lo sabemos. Pero uno de esas maravillas y de esos muchas señales, de esos muchos milagros que se desarrollaron está relatado en el capítulo 3 de el libro de los Hechos. Y entonces en el primer siglo, los milagros y la palabra siempre iban de la mano, porque los milagros y las señales era para confirmar, esa era la palabra correcta que buscaba, confirmar la palabra, la predicación del evangelio. La oración tenía como propósito, hermanos, poner el corazón del ser humano en Dios, sin limitarse a los casos de tristeza, tribulación, adversidad o simplemente limitarse a acciones de gracia. Era poner el corazón del hombre en Dios. El origen de esta práctica de orar 3 veces al día para la tradición judía estaba basada en el ejemplo de los patriarcas. Y esto lo podemos leer, por ejemplo, Génesis capítulo 19, verso 27, donde dice que Abraham subió, o sea, para el judío, la interpretación judía de la palabra subió, para ellos es orar. También en 24 del mismo Génesis, verso 63, hablamos de Isaac, donde dice que Isaac meditaba. Entonces, ese término, esa palabra, meditar, dice el judío, también se puede traducir como orar. Y también en Génesis capítulo 28, versículo 11, dice que Jacob tuvo un encuentro con Dios de noche. Y ellos decían que el mejor tiempo para conectarse con Dios era la noche. Y de esos relatos, de esa historia, de esa experiencia de Abraham, Isaac y Jacob, ellos dicen, bueno, esto también se puede traducir como orar. Y en la tradición judía, de allí toma la práctica de orar 3 veces al día, ¿verdad? De la interpretación que hacen de estos tres términos. Abraham lo hacía por la mañana, Isaac por la tarde y Jacob lo hizo por la noche. Y ellos tomaron su base allí para poder ejercer esta práctica constantemente o diariamente. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, y aquí podemos ver la hora de la oración entre los judíos, el shaharit, el manjá, el arbit, ¿verdad? Que eso es lo que prácticamente hemos visto ahorita. Aparte de esto, la liturgia de las horas es derivada también de estas prácticas y usted puede leer, por ejemplo, el documento de la Didaje 8, ¿verdad? Con respecto al Padre Nuestro, y esto era una práctica que lo hacían 3 veces al día. Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano mencionan la oración 3 veces al día en un contexto o en una hora romana, la hora tercera, sexta y novena. La sanación que vemos en el capítulo 3 versículo 1 al 10, eh, es acerca de un cierto hombre. El texto no dice cómo se llamaba, pero estaba deshabilitado. Estaba con problemas físicos para poder desenvolverse.
y desarrollarse día a día. De todos los milagros hechos por los apóstoles, ¿por qué seleccionaron este? ¿Por qué incluyeron este? Si dice que el capítulo 2 termina que ellos venían haciendo señales y maravillas. En general, pudo haber sido para representar a los demás milagros y maravillas que ya se habían hecho, probablemente. O también porque pues fue un milagro genuino que por más de 40 años, cuando usted lee el capítulo 4 verso 22 dice, ah, capítulo 4 verso 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, pudo haber sido por eso, porque era un milagro genuino que se estaba desarrollando en una persona que por más de 40 años había estado en ese lugar. Y entonces pudo haber sido la razón que este hombre se sentaba a la puerta probablemente por más de 40 años. Había sido conocido como una persona deshabilitada por los habitantes de Jerusalén. Cada día, pues esta persona lo miraban ahí. La multitud reconoció que no fue un truco, que no fue algo que ellos fingieron o que él fingió o algo arreglado o algo trabajado o algo planeado, sino fue algo genuino, algo auténtico y completo. Aún los líderes hostiles no podían negar el milagro. Cuando usted lee el capítulo 4 versículo 16, dice de la siguiente manera, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, no podían negar lo que había acontecido. Y entonces puede ser una de las razones por las cuales este milagro ah, se impregnó, ¿verdad? O Lucas decidió dejarlo escrito. Podemos ver también de que dice que este hombre estaba allí para pedir limosna. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, verso 2 a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno. Nos da muy poca información acerca de este hombre, ¿verdad? Acerca de este cojo, ¿verdad? Que era una persona deshabilitada físicamente, no podía desenvolverse en sus actividades diarias. El texto no dice quién lo llevaba, quién lo traía a la puerta, eh, no dice a qué hora llegaba, pero pues en el contexto de que miramos de las oraciones, la hora tercera, sexta y novena, si la hora tercera eran las 9 de la mañana, probablemente este hombre estaba antes de esa hora, 8, 8:30. Eso era todos los días. No dice quién lo llevaba, si eran sus hermanos, sus primos, sobrinos, no sabemos, el texto no lo dice. O probablemente eran personas que se dedicaban a esto, a andar llevando y trayendo a las personas deshabilitadas. Claro, esto no lo hacían de gratis, ¿verdad? Sino que ellos llevaban a la persona y al final día de la limosna que ellos recibían, pues ellos tenían que pagar también a quien lo cargaba todos los días. Y aquí podemos ver entonces que este hombre estaba para pedir limosna. La limosna, hermanos, era considerado como una obra meritoria en el pensamiento judío. Ellos creían que el que iba o venía de adorar a Dios, pues venía con más ánimos de dar. Es decir, la limosna para el rabí, para los rabinos que ellos enseñaban, bueno, para los rabinos de los judíos, ellos enseñaban que habían tres pilares fundamentales en el judaísmo o para la fe judía, que era, número uno, la Torá, que era la ley, la adoración, ¿verdad? Con sacrificios y todo, y la demostración de bondad. Y esto lo podían hacer ellos a través de las limosnas. Es decir, al ellos poder dar limosnas o ayudar al necesitado, ellos estaban siendo bondadosos, estaban demostrando su amabilidad, su bondad, su misericordia. Y esto era parte de los tres pilares fundamentales de la fe judía. Y entonces las personas analizaban y decían, bueno, si ellos dicen adorar a Dios, vienen de adorar a Dios y la ley manda a ayudar al necesitado, entonces
sea, ellos tienen que ayudarme porque dicen que vienen de adorar a Dios y cómo es posible que me van a ver necesitado y no me van a ayudar. Entonces, esto era parte, hermanos, de lo que se vivía diario, día a día en la tradición judía. Habían tres lugares, bueno, esta información la podemos leer en el Mishnah. Tres lugares principales para, poder decir, para mendigar. Número uno, las puertas de los ricos. Usted lee, por ejemplo, la historia de Lázaro. Número dos, las principales vías públicas. En las vías públicas, si usted lee la historia del ciego Bartimeo. Y número tres, los lugares de adoración, como lo estaba haciendo este hombre. Aquí podemos ver un poquito acerca de cuál era esa puerta, ¿verdad? ¿Cuál era esa puerta? Aquí puede ver una imagen acerca de el templo, la puerta la hermosa. Aquí puede ver las opciones que pueden ser posibles, ¿verdad? Que puede ser posible. Estaba una puerta, la puerta corintia, también llamada puerta Nicanor, o había otra puerta oriental, la puerta de Shushan, la puerta sobre el arco de Robinson, la puerta doble en las escaleras sureñas. Probablemente la puerta corintia, conocida también probablemente por la puerta de Nicanor. Hablamos de probabilidad porque no podemos dar por sentado, ¿verdad? Es esta y no, ¿verdad? Pero hay probabilidades de que pueden ser estas puertas, ¿verdad? Porque el texto no nos lo dice, solo nos dice el nombre, ¿verdad? Pero bueno, había muchas puertas, ¿verdad? Había muchas puertas. Nombrado por el que había donado el dinero para construir la puerta, y usted puede leer el documento, ¿verdad? Según el historiador Flavio Josefo. Por ejemplo, aquí tenemos otras puertas, ¿verdad? Y ahí están las puertas. Podemos visualizar un poquito las puertas, la puerta corintia, la puerta oriental y la puerta de eh, la última puerta, ¿verdad? Que tenía que ver con la puerta de Sushan. Aquí podemos ver otra vez las puertas, ¿verdad? Un poquito familiarizándonos. La puerta de Robinson, ¿verdad? Por ejemplo, la puerta, una puerta antigua, la ubicación. Cuando miramos arqueología, miramos datos bien interesantes respecto a esta puerta. La puerta doble, usted puede ver la puerta doble, la puerta corintia, ¿verdad? Así se miraba un poquito más de cerca. La puerta corintia, también llamada la puerta de Nicanor. Bueno, aquí podemos ver, eran 9 puertas las que conducían a la puerta sagrada del templo. 8 de esas puertas eran de 45 pies de alto, estamos hablando de casi 14 metros. Una, la de la entrada principal al atrio de las mujeres, era de 75 pies, casi 23 metros de alto. Esta puerta del templo, llamada en algunos manuscritos antiguos la puerta de Nicanor, hecha de bronce de Corinto, era una hechura tan exquisita que excedía en valor aquellas puertas que habían sido bañadas en plata e incrustadas con oro. O sea, esta puerta era una puerta sumamente importante y una de las puertas principales y una de las puertas muy transitadas, ¿verdad? Uno de los lugares muy transitados. Y bueno, este hombre no había escuchado, no había elegido un mal lugar para poder pedir su limosna. Pedro y Juan hablan con el cojo. Esto es lo que vemos en los versículos siguientes. Pedro con Juan fijando en él. Bueno, dice que este hombre vio a Pedro y Juan que iban a entrar, verso 3 en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Algo bien importante. Este hombre era cojo, pero no era ciego y tampoco era mudo. Esto es bien importante, hermano, porque era cojo, pero no era ciego y tampoco era mudo. Tenía ese problema físico, esa discapacidad física, pero este hombre no podía caminar, pero sí podía ver y podía hablar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Bueno, vio y luego dice, rogó. Vio y rogó. Quizás la condición de nosotros no sea físicamente estar deshabilitados, ¿verdad? Pero aun cuando tenemos todos nuestros miembros completos, tenemos nuestros ojos, pero no vemos, ¿verdad? Eh, tenemos nuestra voz,
pero no hablamos, ¿verdad? No, podemos movilizarnos, pero no hacemos. Entonces este hombre era paralítico, no era ciego y tampoco era mudo. Verso 4 dice 5, bueno, él esperaba recibir algo de ellos, ¿verdad? Él estaba fijamente atento a esperar algo de ellos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la clave de esta sección. Usted puede leer los textos que aparecen ahí en amarillo, son los textos que se menciona en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Eh, en el nombre de Jesús, más adelante o posteriormente vamos a ver en el capítulo 4, bueno, tenemos 4 7 dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, en el nombre de significa autoridad, poder, ¿verdad? O algo que tiene que ver con la autoridad. Se les interroga y dice, ¿con qué autoridad? ¿Con qué potestad? ¿Quién les ha dado permiso de hacer esto? ¿Verdad? Entonces es la sección importante en estos versículos, en estos dos capítulos. Eh, y esto es lo que podemos aprender respecto a esto. Probablemente sea el lugar donde este hombre se levantó, saltó y empezó a adorar y glorificar al Señor. Podemos ver en los siguientes versículos, dice, saltando se puso en pie, versos 8, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a las puertas del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En el versículo 11 en adelante miramos otra escena. Y aquí entra, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, lo que hace Pedro aquí, o Pedro y Juan, es van a aprovechar la oportunidad. O sea, se les presentó una oportunidad para predicar a Cristo y dice, ahora es cuando. Y ellos aprovechan la oportunidad para predicar al Cristo. Y entonces dice que aquel hombre todavía estaba adorando, alabando a Dios, y de repente, dice, todo el pueblo se puso atónito. El pueblo estuvo sorprendido. Y todo el pueblo concurrió hacia el pórtico que se llama de Salomón para ver lo que estaba aconteciendo. Y aquí podemos ver un poquito acerca de lo que pudo haber sido el pórtico. A esto se le llamaba el pórtico. Eh, el pórtico de Salomón es un corredor con columnas situado en el interior de una muralla, de la muralla oriental del atrio del templo. Quizás Jesús en algunas ocasiones enseñó allí. Los creyentes también primitivos acostumbraban a reunirse en ese lugar. Se llamaba de Salomón porque según ellos pensaban de que incluía una parte del templo que había sido edificado por Salomón, ¿verdad? Y que pues lo destruyó el rey Nabucodonosor, el rey babilonio. Y entonces tenemos aquí que Juan y Pedro van a proclamar el nombre de Jesús, van a predicar acerca de Cristo. Viendo esto, verso 12, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Uno de los textos, perdón, una de las frases que se va a mencionar es pueblo, multitud, pueblo, multitud, pueblo, multitud. Y esto se va a estar mencionando. Dice verso 13, el Dios de Abraham, de Israel y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El pueblo, ¿verdad? Como podemos ver en el libro de Hechos, habla de esa frase de las 142 veces en el Nuevo Testamento, 48 están en el libro de Hechos, 84 en Lucas, y 20 veces más, no más, sino 20 veces en lo que es el capítulo 2 al capítulo 5, ¿verdad? En los primeros capítulos aparece 20 veces.
Hay división entre el liderazgo. Fariseos por un lado, saduceos por otro lado, el pueblo por otro lado, el Sanedrín por otro lado, y bueno, hay división entre el liderazgo. Y esto es lo que vamos a mirar en esta ocasión. Eh, ¿Cuántos problemas evitara la iglesia hoy día si evitara la división dentro del liderazgo? A veces hay divisiones dentro del liderazgo por cosas insignificantes, por cosas que no valen la pena. Porque yo creo esto y porque el otro piensa diferente, entonces ya dividimos, ¿verdad? Yo siempre digo que mientras no sean aspectos doctrinales, pues no podemos considerar división, ¿verdad? Porque la división se da por diferencias en aspectos doctrinales. Pero por cuestión de opinión, no podemos dividirnos, ¿verdad? Uno de los ejemplos es de que, bueno, a veces tradicionalmente, como las iglesias de Cristo, a veces se practica o se participa de la cena del Señor antes del sermón, a veces después del sermón. Si yo digo antes y usted dice después, y entonces como no nos ponemos de acuerdo, entonces es división. No, ¿verdad? No, es cuestión de opinión, ¿verdad? Lo importante es que se haga el primer día de la semana. Si lo hace antes del sermón o después del sermón, la Biblia no establece, ¿verdad? No establece una norma, se tiene que hacer antes o se tiene que hacer después. Y como lo he mencionado, somos bien bíblicos, tomamos Hechos capítulo 20, verso 7, ¿verdad? Pero el texto también dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, si partir el pan, ¿verdad? Lo hace antes, bueno, y usted está en contra porque se hace después, pero ¿cuántas veces ha alargado el discurso hasta la medianoche? Es lo que mirábamos al inicio de este estudio, o sea, ¿qué tomamos como normativa? ¿Verdad? ¿Qué tomamos como normativa? Esto sí, esto no, lo que me conviene, lo que no me conviene, entonces necesitamos ser un poco más congruentes con respecto a las lecturas que hacemos del libro de Hechos, ¿verdad? Así que mucho cuidado con la división dentro del liderazgo. Los rabinos capacitados a menudo miraban por sobre el hombro, y esto habla de la gente de la tierra, ¿verdad? Es decir, personas comunes que ni siquiera trataban de seguir las interpretaciones rabínicas de la ley, según el comentario de Kinner sobre el contexto cultural de Juan capítulo 7, verso 49. Los líderes siempre negativos, con animosidad y enemistad, capítulo 5 verso 17. Y el pueblo siempre positivo, receptivo y muy respetuoso. ¿Cómo podemos ver esta escena? ¿Verdad? ¿Cómo analizamos nosotros esta escena? ¿Qué es lo que nos está presentando el escritor? El pueblo está muy atento, está positivo, está receptivo, respeta, ¿verdad? Ha captado, el mensaje ha llegado al corazón, pero los líderes siempre son negativos, siempre están enemistados, siempre están buscando la manera de que esto no continúe. ¿Por qué? Bueno, porque esto está atentando contra los intereses del grupo religioso, del poder religioso que ellos tenían. Cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que lo mismo pasó con Jesús. Desde que Jesús comienza a volcar las mesas del templo, porque la estaban convirtiendo en cueva de ladrones, comienza el problema, porque esto ya atentaba contra la integridad autoritativa, religiosa y política de aquellos hombres. Y desde allí comenzaron a buscar la manera cómo prenderle, porque sus intereses personales, egoístas y malvados estaban puestos en tela de juicio con la llegada de Jesús. O sea, ¿qué es lo que hace Pedro y Juan? Hace lo mismo. O sea, hace lo mismo. Ellos están teniendo la aceptación del pueblo. El pueblo está receptivo, quiere escuchar más acerca del mensaje en el nombre de Jesús, pero ellos no están de acuerdo. Es decir, ellos pensaron de que dándole muerte al Hijo de Dios, a Cristo, el problema se había terminado. Y dice el escritor Lucas y la historia de Hechos, el problema no ha terminado. Es más, lo que ustedes hicieron ha ayudado a que el evangelio se siga proclamando y que ese Jesús a quien ustedes mataron hoy tenga más seguidores que cuando estuvo en esta tierra. Esto es lo que nos presenta Hechos. Esto es lo que nos está presentando el libro de Hechos.
En la mentalidad de ellos dijeron, bueno, el problema se acabó, Cristo ya murió, el Mesías que ellos llamaban ya fue crucificado, el problema terminó. No, dice el escritor, el problema aún viene más grande, porque ahora tiene más seguidores que los que tenía que cuando estaba sobre la tierra. Bien, podemos ver aquí, verso 12, por nuestro propio poder o virtud hubiésemos hecho caminar a este hombre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. O sea, no ha sido por nuestra virtud, no ha sido por nuestro poder, no ha sido porque nosotros somos los mejores, los apóstoles, los aquí, los allá. No. Dice, esto ha sido posible por Dios. Esto lo ha hecho Dios, lo ha hecho el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres. Dice el Dios que ha glorificado a su Hijo, y el Hijo es al que ustedes entregaron, negaron y mataron, dice el escritor. Con Pablo y Bernabé en Listra también se menciona un relato, ¿verdad? Dice, o sea, no es por nosotros, no es por nosotros. Eh, Siempre es importante recordar esto, esto, hermanos. A veces nosotros creemos que las cosas funcionan porque nosotros las hacemos, que las cosas salen bien porque nosotros estamos ahí, que la iglesia crece porque si no es por nosotros, la iglesia no crece. Yo siempre lo he dicho, nosotros mm, podemos estar, no podemos estar, la iglesia va a continuar adelante, el ministerio va a seguir adelante, el evangelio se va a seguir predicando, la iglesia va a seguir creciendo, el mensaje se va a seguir expandiendo, porque si no es usted, pues va a venir otro, Dios va a levantar otro y probablemente mejor para el beneficio de su obra. Por eso podemos ver aquí la humildad, ¿verdad? Lo que está haciendo el apóstol, los apóstoles, dice, o sea, no somos nosotros. O sea, todo esto que ha pasado ha sido por Dios. Y ese Dios ha levantado a su Hijo. Y ese Hijo fue el que ustedes mataron, el que ustedes entregaron, el que ustedes dieron muerte, el que ustedes negaron, al que ustedes no recibieron. Y aquí podemos ver un poquito también el contexto del capítulo 3 13 al 26 que está vinculado con el Antiguo Testamento y con el Padre. O sea, Pedro tuvo que incurrir hasta el inicio, tuvo que ir hasta los primeros libros, hasta el Pentateuco, hasta la Torá, y pasar por la Torá y los profetas para que el mensaje pudiese calar o entrar en el corazón de estas personas. Usted puede ver, menciona a Abraham, menciona a los profetas, Samuel, menciona también a Moisés. O sea, Jesús, perdón, Pedro está vinculando a Jesús con toda la historia del Antiguo Testamento y también con el Padre. ¿Qué es lo que quiere mostrar Lucas entonces? Bueno, Lucas quiere mostrar una continuación y cumplimiento de la historia del Dios del Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, verso 13, los patriarcas, Abraham en particular, 13:25, el siervo que menciona Isaías, ¿verdad? Isaías 41. Los profetas, usted puede leer versos 18, 21, 24 y Moisés. O sea, lo que está haciendo el escritor es, bueno, vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. Y esto es lo que podemos ver en los siguientes versículos. Dice, Pilato había resuelto dejarle en libertad, pero ustedes pidieron a un homicida, que era Barrabás, era una persona que causaba disturbios dentro del pueblo, y le dieron muerte al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Bueno, Pedro y Juan eran testigos oculares de lo que ellos habían hecho. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. ¿Qué podemos ver aquí? Una completa sanidad por la fe que estos hombres tenían en el poder de Dios. Es todo lo contrario a lo que nosotros podemos ver hoy día. Hay personas que se levantan y dicen que venga la campaña de sanación, de milagros, que la presencia de Dios, que Dios esta noche va a hacer milagros, que etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí podemos ver de que este hombre había sido sanado completamente. Hoy día hay personas que dicen, no pudimos, el milagro no se pudo efectuar porque esta persona no tenía fe o porque la fe de esta persona no fue suficiente. Bueno, aquí podemos leer todo lo contrario y en muchas partes del Nuevo Testamento vemos todo lo contrario de personas que no tenían fe, pero el poder de Dios los restauraba de manera completa y a presencia
de todas las personas. Más ahora, verso 17, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, acerca de lo que hicieron con Jesús. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Es decir, todo lo que enfrentó Jesús, dice, sí, lo hicieron ustedes por sus malvadas acciones, actitudes, malvado corazón, dice, pero esto también era el cumplimiento de lo que Dios ya había determinado y establecido desde antes de la fundación de este mundo. Es decir, eh, ya los profetas habían hablado de esto, o sea, simplemente se estaba dando cumplimiento. Y entonces dice que después de que él predica, ¿verdad? Él predica el mensaje, él dice, ustedes lo han matado, ustedes le dieron muerte, ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron, pero Dios lo ha resucitado. Usted puede ver ahí la muerte y la resurrección, que es la esencia del evangelio. Eso es lo que está predicando Pedro. O sea, Pedro no está predicando nada. Nada, en este contexto, nada de su relación o de su experiencia con Dios. Él no está hablando nada personal. Lo que está transmitiendo es esto y esto ha pasado con el Hijo de Dios. Ustedes lo entregaron, ustedes le dieron muerte, Dios lo resucitó y por lo tanto ahora vive y reina para siempre. Y entonces dice el verso 19, así que como conclusión, dado a que Dios lo ha resucitado, o sea, ustedes tienen que ponerse a cuentas con Él. Ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. Ustedes tienen que volverse a Dios. Ustedes tienen que cambiar la percepción que tienen acerca del Hijo de Dios. Y dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bien, Dios cumplió lo que había anunciado. Es un lenguaje mesiánico, también de Isaías capítulo 53. El lenguaje mesiánico, algunas palabras, ha glorificado. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí podemos ver lo mismo acerca del siervo. Ustedes lo entregaron, la conexión por medio de la palabra paradidomi, ¿verdad? Que habla acerca de el siervo. El santo y justo, ¿verdad? La NBI dice, mi siervo justo justificará a muchos. Pidieron que se indultara a un asesino. Usted puede leer Marcos, ¿verdad? Bueno, Mateo, Marcos y Lucas que hablan de esto, donde dice Pilato, ¿qué voy a hacer yo con este hombre? O sea, yo no hallo nada, ningún delito en él. Y entonces viene Pilato, capítulo 27, si no mal recuerdo de Mateo, se lava las manos y entonces gritan los principales, las autoridades religiosas y dice, la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Su Mesías tenía que padecer, verso 18, el término padecer, ¿verdad? Pasco, y bueno, habla de un resumen también de una idea principal, ¿verdad? Padecer tiene que estar relacionado con testigo, con mártir, que más adelante vamos a ver esto. Bien, arrepiéntanse y vuélvanse. Hay tres resultados. Reciben el perdón de pecados, reciben descanso y la esperanza de que regrese el Mesías. Tres cosas van a recibir al momento de arrepentirse y convertirse. Y aquí podemos consultar más acerca de esto, el contraste con Deuteronomio capítulo 18. Dios resucitó a Jesús y quiere bendecirlos por medio de la conversión de sus maldades. Entonces podemos ver y dice 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos ¿cuántos han hablado también han anunciado estos días? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto es lo que termina diciendo el escritor, pasando desde los principios, desde los patriarcas, los profetas, hasta el final, y dice cuando Dios levantó a su hijo, él decidió enviarlo, o sea, él lo envió a ustedes.
pero ustedes no le recibieron. Y entonces toda aquella alma que no oiga al profeta dice, bueno, va a morir así, ¿verdad? Sin formar parte del pueblo, como era en el Antiguo Testamento. Y dice algo bien interesante, verso 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y luego dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Cuando leemos este pasaje y leemos pasajes como Hebreos capítulo 1 verso 1, donde dice Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, dice ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y qué dice Moisés? A él van, a él van a oír. Eso es bien importante, hermano, bien importante. Moisés dice, a pesar de que él va a levantar un profeta, pero ustedes tienen que seguirme escuchando a mí. No, dice Moisés, a él van a oír en todo lo que os hable. Cuando usted lee Juan capítulo 1 verso 17, dice que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en muchas partes usted lee, a él oiréis, oíd, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, es que el mensaje siempre ha sido expuesto, siempre se ha dado a conocer a todos los lugares, ya sea que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, siempre va a haber oposición, siempre Satanás va a intentar atacar, ¿verdad? Desde afuera, desde adentro, pero aprendemos de que la voluntad de Dios se llevará a cabo. El mensaje se seguirá expandiendo, la iglesia seguirá creciendo. Posteriormente vamos a ver en los otros capítulos que la iglesia y el grupo seguía creciendo, ¿verdad? Así que esto nos deja Hechos capítulo 3. Espero que haya sido de mucha bendición, que podamos seguir creciendo en conocimiento y que muchos de estos principios los podamos poner en práctica para nuestro crecimiento personal, ministerial y que esto ayude en el crecimiento congregacional para que el mensaje, el evangelio, se siga dando a conocer y la iglesia siga creciendo. Recuerde que la iglesia es del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Fue un placer poder compartir esta lección con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos y nos miramos en la próxima clase.